Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Hola chicos, ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, espero que estén bien, que hayan tenido una buena semana. Hoy la clase va a ser distinta, va a ser diferente. Vamos a poner a prueba su memoria. Así que tienen que estar atentos, ¿eh? Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan de cuántos héroes de la fe estuvimos hablando hasta ahora? A ver, les dejo un cachito para que piensen, para que se acuerden. Bueno, estuvimos hablando de 5 personajes, de esos 5 héroes de la fe. Ahora, lo que vamos a hacer es una serie de imágenes en donde ustedes van a tener que poner en práctica su memoria para descubrir qué imagen corresponde a cada personaje. ¿Qué les parece? ¿Empezamos? El juego comienza en 3, 2, 1. Señor Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de poder volver a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que vos nos ayudes a prestar atención y que nos ayudes, Señor, a entender lo que vos nos querés hablar. En el nombre de Jesús, amén. La historia que vamos a compartir hoy es la de una familia que, a pesar de conocer a Dios, pasaron por algunos problemas y también tuvieron algunos errores, pero al final dejaron que Dios los guiara hacia lo que Él quería para ellos. Isaac ya había crecido y se casó con una joven que se llamaba Rebeca. Ellos no podían tener hijos y eso los ponía muy tristes. Pero Isaac, que había conocido a Dios desde chiquito a través de su papá, sabía, al igual que Abraham, que para Dios no hay nada imposible. Así que oró a Dios pidiéndole un hijo, y Dios lo escuchó. Al poco tiempo nacieron sus hijos. Digo sus hijos porque fueron gemelos. Se llamaron Esaú y Jacob. Isaac y Rebeca estaban felices y muy agradecidos con Dios porque les había concedido su petición. Esaú nació primero, era el mayor de ellos, y Jacob era el menor.
Aclaro esto porque en esos tiempos era muy importante ser el mayor. Al mayor se le daba doble herencia y tenía un montón de beneficios solo por haber nacido primero. Cuando los chicos crecieron, se dedicaron a cosas diferentes. A Esaú le gustaba el campo y salir a cazar. En cambio, Jacob prefería quedarse en su casa y hacer unos guisados riquísimos. Un día, cuando Esaú volvió de cazar y tenía mucha hambre, vio que su hermano estaba cocinando y le dijo: «Dame por favor un poco de tu guisado, que tengo mucha hambre». Pero Jacob le contestó: «Véndeme tu primogenitura, dame tus derechos de hijo si quieres que te dé». Esaú aceptó, menospreciando todos los privilegios que tenía por ser el mayor. La verdad es que luego se daría cuenta que hizo muy mal negocio. Pasó un tiempo. Isaac ya era muy viejito y ya no podía ver. Entonces se acostumbraba que cuando el padre era viejito, le daba una bendición a sus hijos. Isaac habló con Esaú y le dijo: «Esaú, ve al campo a cazar algo para preparar mi comida favorita. Luego tráemela y yo te daré la bendición». Esaú corrió a hacer lo que le dijo su padre, pero la mamá que estaba escuchando no quería que le diera la bendición de hijo mayor a Esaú. Ella quería que esa bendición fuese para Jacob. Así que armó un plan. Le dijo a Jacob lo que había escuchado y le pidió que se disfrazara de su hermano, que hiciera la comida favorita de su papá y se la llevara diciendo que era Esaú. Y Jacob hizo así como le dijo su mamá. Le llevó la comida a su padre y él lo bendijo pensando que era Esaú. Le dijo muchas palabras lindas que hablaban de su futuro y las cosas que Dios le había prometido para su descendencia. Cuando Esaú se enteró lo que había hecho su hermano, se puso muy triste y le dijo a su papá que también lo bendijera a él. Su papá, guiado por Dios, también lo bendijo y le dijo cosas que serían para él y para sus descendientes. Esaú se enojó muchísimo con su hermano, tanto que quería matarlo. Su papá y su mamá le dijeron a Jacob que se escapara, y así sucedió. Jacob se fue a vivir muy lejos. Pasó muchísimo tiempo. Jacob ya se había casado y tuvo hijos, y Esaú también. Hasta que un día Dios le habló y le dijo que volviera. Él estaba arrepentido por lo que había hecho, y también tenía miedo de lo que pudiera hacerle su hermano a él o a su familia, pero obedeció a Dios y volvió. Cuando estaba por llegar, Esaú lo vio venir por el camino y corrió a abrazarlo. Jacob le pidió perdón, aunque su hermano ya lo había perdonado. Y vivieron todo ese tiempo respetándose y amándose como hermanos. Los años pasaron y se cumplió todo lo que su padre les había dicho cuando los bendijo, porque no eran sus palabras, sino que eran las promesas que Dios le había dado un día. Vimos la historia de una familia como cualquier otra, con un papá, con una mamá, con unos hermanos, ¿sí? Una familia que conocía a Dios, pero que a pesar de conocer a Dios, tuvieron que pasar por un montón de situaciones difíciles, situaciones no tan difíciles, buenas, malas, como una familia, como cualquier familia, ¿sí? Este papá que había conocido a Dios desde chiquito, Isaac, conoció a Dios desde chiquitito a través de su papá, Abraham, y tenía esta fe, ¿no? Esta fe tan grande, y a pesar de los problemas que había en su familia, él sabía que Dios iba a cumplir esas promesas que le había dado, primero a su papá
y después a él. Por eso pudo darle esta bendición a sus chicos. La bendición era como un deseo que el papá le decía a sus hijos de que les vaya bien a futuro. Era como un te deseo que te vaya bien a vos, a tu familia. Pero la diferencia con lo que hizo Isaac es que no era un deseo, sino que eran las promesas que Dios le había dado. Así que él podía tener plena seguridad de que se iba a cumplir porque eran las promesas de Dios. Vimos a Esaú, un hijo que tenía el privilegio de haber sido el mayor. En ese tiempo, que ser el mayor era súper importante y no valoró ese privilegio que Dios le dio, sino que cambió ese privilegio por un plato de guiso, ¿sí? No le importó ser el mayor, no le daba la importancia ni el valor que tenía, ¿sí? Vemos a Esaú que hizo esto, y vemos a Jacob, que Jacob quería eso que tenía su hermano, ser el primero. Él deseaba esos privilegios, él deseaba tener todo eso que iba a tener su hermano por ser el mayor. Y trató de conseguirlo de una manera fea, trató de conseguirlo engañando, ¿sí? Pero también vemos que a lo largo del tiempo ellos se arrepintieron. Esaú se dio cuenta que hizo mal en no haberle dado el valor a esa primogenitura que Dios le había dado. Cuando su papá bendijo a su hermano, se dio cuenta y dijo: qué importante es lo que Dios me dio, qué importante es haber sido primero, y no lo valoré. Y se arrepintió. Y después, con el tiempo, también pudo perdonar a su hermano, ¿sí? Y Jacob también se dio cuenta que había hecho mal en haber engañado, y se arrepintió y le pidió perdón a su hermano. Y pudieron reconciliarse, ¿sí? Pudieron otra vez ser esa familia que Dios quería que sea, esa familia donde los demás podían ver a Dios, ¿sí? Y podían ver el amor de Dios entre ellos. ¿Qué vamos a sacar hoy para nuestra vida de esta historia? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros a través de esta historia? Es que en todas las familias, en primer lugar, en todas las familias vamos a tener problemas. Y todas las familias, porque cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene sus cosas y va a haber por ahí problemas, ¿sí? Pero si Dios está con nosotros en medio de nuestra familia, podemos estar seguros y tranquilos de que Dios va a arreglar cualquier situación difícil, ¿sí? Nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, ¿sí? Nuestra seguridad tiene que estar puesta en Dios, de que Dios va a cumplir su voluntad en nuestra familia, sus propósitos. ¿Qué es sus propósitos? Es su voluntad, es aquello que Él ya tiene planeado para nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos de que Él ya nos había elegido desde antes de la fundación del mundo? Porque Él ya sabía que íbamos a nacer, ¿sí? Él nos creó y Él sabía que íbamos a nacer en esa familia, con esos papás, con esas mamás, con esos abuelos, esos tíos, con esos hermanos, ¿sí? Y qué lugar íbamos a ocupar en esa familia, si íbamos a ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, la cantidad de hermanos que tengamos y en el lugar que estemos nosotros. Dios ya lo sabía y preparó esa familia para que nosotros estemos ahí. Así que nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, darle gracias por nuestra familia, con sus virtudes y con sus defectos. Darle gracias a Dios por nuestra familia. Y tenemos que, desde nuestro lugar, tratar también de ayudar a la paz de la familia. ¿Qué quiere decir? Ayudar, ¿sí? Ser obedientes, amar a nuestros hermanos, amar y respetar a mamá y a papá, a los abuelos, a los tíos, ser educados, ¿sí? Y si hay alguna situación que nos pone triste, si hay alguna situación que no nos gusta, nosotros podemos orar, ¿sí? Dios está con nosotros y nos escucha y es nuestro refugio. ¿Se acuerda que hablamos? Es nuestro escudo que nos defiende, ¿sí?
Él nos escucha, así que podemos orar, sabiendo que Él nos escucha y que Él va a obrar, va a actuar en cualquier situación que estemos pasando, ¿sí? Nosotros tenemos que tener fe. ¿Se acuerdan lo que era la fe? Era esa seguridad, esa certeza de que aunque no lo veo, Dios lo está haciendo, ¿sí? Y en algún momento se va a cumplir, porque Dios lo prometió, ¿sí? Así que bueno, sepan esto, para Dios no hay nada imposible. Y aunque haya situaciones que nos parezcan muy difíciles e imposibles, para Dios no hay nada imposible. Señor, te damos gracias por la palabra que escuchamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a valorar, Padre, nuestra familia, valorar el lugar que nos diste y que vos cambies, Señor, todo aquello que no está bien, Señor. Si hay algún chico que está pasando por alguna situación, Señor, que lo pone triste, que lo pone mal, que vos puedas cambiar, Señor, esa situación. Señor, vos los fortalezcas, vos los bendigas a cada uno de ellos y los ayudes en esta semana, Señor, los ayudes con la tarea del colegio y vos los cuides, Padre. Te damos gracias, Jesús. Amén. Versículo de esta semana: el Señor cumplirá en mí sus propósitos. Esto se encuentra en Salmo 138, 8, la parte A. ¿Qué significa la parte A? La primer partecita, ¿sí? Propósito dijimos que era aquello que Él ya tenía planeado para nuestra vida y para nuestra familia, ¿sí? Él va a cumplir todo eso en nosotros. Bueno chicos, ahora vamos a estar haciendo el sorteo que hacemos. Bueno, muy bien Cami ahí, mandando el videíto de lo que entendió. Bueno, vamos a ver quién salió ahora. Santiago. Santiago va a estar mandando su videíto explicando lo que entendió de la clase, brevemente, con tus palabras. Así que nada, vamos a estar esperando tu videíto. La actividad de esta semana es, bueno, la primera es un crucigrama y ahí están los versículos donde tienen que buscar las palabritas que van. Y la segunda son oraciones donde tienen que completar las palabras que faltan, ¿sí? Así que bueno, gracias Cami, gracias Amir por los videos, hermosos videos de los dos. Bueno, esta semana le toca a Santiago, así que Santiago, espero que te animes, queremos verte, ¿sí? Y bueno, gracias también a los que pueden realizar las tareas y los que no se preocupen. Y bueno, esto es todo por hoy. Que Dios los bendiga, recuerden que los extrañamos un montón. Bueno, estamos orando para que todo esto se pueda terminar rápido y los podamos ver otra vez y abrazar y dar besos y todo eso. Así que bueno chicos, los queremos mucho, que Dios los bendiga. Vida tú me das.